Hola a todos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el capítulo 2. Es la ley fundamental del engranaje. Dice, la razón de la velocidad angular entre los engranes de un engranaje debe ser constante a lo largo del acoplamiento. Debe ser constante a lo largo del acoplamiento. Y eso se escribe de la siguiente forma. Razón de velocidad es esta mb, que dice que la razón entre la velocidad salida y la velocidad entrada es una constante. Esto es constante. Razón de velocidad angular constante, y esto puede ser escrito como salida de en entrada o entrada de en salida. Las dos son constantes y una es recíproca a la otra. Y esto a la vez está relacionado con los radios, porque al final, si la razón de velocidad está de esta forma, al final esto es algo geométrico, que depende de la relación de diámetros, ¿ya? De la relación de diámetros. Y este más o menos indica si es que está girando en un sentido o en el otro. Esa es la razón detrás de esto. ¿Ya? Perdón. Y bueno, acá hay otra relación que se llama razón de torque o ventaja mecánica, que es la inversa de esta razón de velocidades, que lo que dice es cuánto aumenta o disminuye el torque, la ventaja mecánica. Al final, cuánto aumenta el torque y cuánto disminuye la velocidad. Razón de velocidades recíproca. Ahora, esta de aquí, razón de torque o ventaja mecánica, asume una eficiencia de igual a 1. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la razón de torque es recíproca siempre y cuando la eficiencia sea igual a 1. Y la razón del engrane, que al final la razón del engrane es cualquiera de estas, el valor absoluto de estas dos. Si se fijan acá dice mg igual valor absoluto de mb, o bien mg igual valor absoluto de ma, para mg siempre igual mayor o igual a 1. Esto lo único que está diciendo es cuál es la mayor de estas dos, ¿ya? Cuál es la más grande, o la que sea más grande de 1, y esa es la razón del engranaje. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo un engranaje, como acá lo voy a dibujar como dos circulitos, el que es el engrane de entrada o el eje de entrada y el eje de salida da lo mismo. Porque si yo estoy aplicando la fuerza aquí, este va a ser de entrada y este de salida, pero si aplico la fuerza aquí, ahora este va a ser el de entrada y este va a ser de salida. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la razón del engrane, como estos dos elementos acoplados, va a ser la más grande de estas dos. Y bueno, si es una de estas es 1 o mayor a 1, la otra, obligatoriamente por esta fórmula que está acá, tiene que ser más chica que 1. Y esta es la ley fundamental del engrane, que simplemente es esta razón mecánica que hay por detrás, que vincula la cinemática y la geometría. Cinemática, geometría. Estas cosas están relacionadas. Bueno, esa ley fundamental del engranaje es prácticamente, tienen que ustedes conocerla, porque todo lo que diseñen respecto a engranaje, al final de cuentas, es para aumentar o disminuir la velocidad, aumentar o disminuir el torque. Entonces, a partir de este cálculo, ustedes pueden determinar cuánto aumenta esa velocidad, cuánto aumenta ese torque, cuánto disminuye la velocidad, cuánto disminuye el torque. Entonces ahí ustedes pueden mover esta relación para ver cuánto es la ganancia mecánica que están teniendo en su caja reductora. Ya. Eso era respecto a la introducción de engranes. Ahora vamos a ver con detalle lo que son los engranes rectos, la geometría de estos engranes. Ya vamos a ir cada vez aterrizando más en lo que tiene que ver con el diseño. Ya. Ahora bien, si ustedes se fijaron de aquí, este diente tiene una forma especial. La pregunta es, ¿por qué tiene esa forma especial y cuál es esa forma especial? Ya, esta curva que está aquí se llama involuta. Y eso es lo que está diciendo, que la forma más eficiente de transmitir potencia mecánica entre dos elementos, sin generar deslizamiento y de forma continua, es mediante engranes. Y la forma que tienen estos engranes permite que la potencia se transmita de la forma más eficiente posible, y esa forma se llama involuta, un concepto matemático geométrico. Entonces vamos aquí a mirar un video, porque explica un poquito de dónde sale esta forma de engrane, de dónde sale este diente. Y bueno, la gracia de esto es que el contacto, si ustedes se fijaron en esta forma involuta, es en un puro punto. ¿Y cuál es la gracia de que sea en un puro punto? Que ese punto tiene condiciones de rodadura perfectas o ideales, tal que no hay pérdidas mayores, por ejemplo, por deslizamiento, sino que está optimizado
para que el contacto sea en un puro punto, sea un contacto suave y sea un contacto eficiente, para generar la menor pérdida. Por eso se utiliza esta forma de involuta, porque esta forma de involuta tiene la gracia que, como se ve aquí, que es un puro punto el que contacta y ese punto se va desplazando. Por lo tanto, al ser un puro punto con condición de rodadura ideal, no hay pérdidas mayores, ¿ya? No hay deslizamiento. En este punto se supone que si está todo construido perfectamente como una involuta, es una condición perfecta, es un puro punto. Es teóricamente un puro punto. Y al ser teóricamente un puro punto, no hay deslizamiento, ¿ya? No hay fricción, no hay pérdida de energía. Ahora, en la realidad, uno no puede generar una curva perfecta porque los materiales tienen rugosidad, los materiales están compuestos de átomos, de moléculas, etc. Entonces, esa es la realidad. Aquí sí hay un área de contacto, un área muy pequeñita. Y por eso la eficiencia de los engranes en la realidad es sobre el 90%, porque ese contacto, esa pérdida por contacto es muy baja. Entonces, la eficiencia es muy alta. Y por eso muchas veces se puede aproximar como 1, porque las eficiencias pueden estar en el orden del 99% al utilizar este perfil de involuta. ¿Ya? Entonces, bueno, este video explica cómo se construye la involuta, por qué es una involuta, y también explica un poquito más sobre las dimensiones que yo les mencioné a continuación. Ahora, la calidad no es muy buena porque es un video antiguo, ¿ya? Pero explica muy bien este concepto de cómo se va construyendo el diente de engrane y también de las partes ya más del círculo de base, de cómo van cambiando las dimensiones, y es algo que ustedes pueden después revisar con más calma o retomar si es que no, si es que requieren o no entendieron bien la geometría. Pero de a poquito vamos a ir profundizando en la geometría para que vayamos entendiendo estas cosas, ¿ya? El resto del video queda propuesto para que ustedes lo vean después, si es que lo quieren. Ahora, si encuentran un video de mejor calidad o el mismo video en un mejor, de una mejor forma, compártanmelo por el foro para yo actualizar este video, porque yo por lo menos no pude encontrar una versión más de mejor calidad de este mismo video o que explique tan bien como este video, ¿ya? Pero si se fijan, este perfil de la involuta es algo súper importante porque, a fin de cuentas, me permite a mí tener un contacto con la mayor eficiencia posible para transmitir la potencia mecánica. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo se construye este círculo de base? Bueno, ustedes lo vieron ahí en el video, que tiene que ver un poquito con la geometría de cómo va viajando este punto y cómo se va desenrollando esta cuerda. Todo lo que tiene que ver con este diente y con esta transmisión está muy estandarizada, muy estudiada, que los engranes son un elemento mecánico muy convencional, por lo tanto, aquí salen un montón de definiciones de nomenclatura asociadas a los engranes. Y estas cosas, bueno, cada geometría, cada dimensión tiene su propio nombre, y al final es bastante complejo manejar las dos. Por suerte yo no les pido que se sepan esto de memoria, porque está todo disponible en los libros, en los handbooks, en todo lo demás. Lo importante es que identifiquemos cuáles son las verdaderas variables de diseño, lo más importante, y cuáles son las dimensiones al momento que ustedes tengan que leer cierta materia, sepan qué es qué y no tengan confusión. ¿Ya? Primero, si yo tengo aquí mi sistema de engranes y yo hago aquí el zoom a solo dos engranes, o sea, dos dientes de engranes que se están topando, llego a esta imagen que está acá. De este, si se fijan, este es el engrane, el piñón, el engrane chiquitito que está aquí, que se le llama piñón, y este grande se le llama engrane en la literatura, y el que está acá. Si se fijan, este símbolo más que está acá, son los centros del engrane, es este punto de acá, y de aquí hacia el diente de engrane. Entonces, desde este centro hasta este diente es esta parte que se ve acá, como sección del. Lo mismo con este chiquitito de acá. Los círculos de base, si lo buscamos aquí, dice círculo de base de engrane, círculo de base del piñón. El círculo de base, si se fijan, círculo de base al final es donde parte el diente de engrane, pero donde parte su forma geométrica. Donde parte su forma geométrica. O sea, si el diente de engrane, como lo ven aquí, yo lo extendiera, su forma geométrica partiría desde aquí. ¿Ya? Partiría desde aquí. Entonces, el círculo de base es desde donde parte la geometría del diente de engrane. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el diente de engrane real no parte del círculo de base, sino que parte un poquito más allá? Porque si el diente partiera desde el círculo de base, tendría un ángulo de 90 grados. Tendría un ángulo de 90 grados.
y ángulos de 90 grados concentran esfuerzo. Por lo tanto, lo que se hace, se suaviza ese borde para hacer que el diente de engrane no concentre esfuerzo en la base, porque si se concentra esfuerzos, significa que es más crítica la pieza. Y cuando yo suavizo el borde, genera una diferencia geométrica entre el círculo de base, de donde parte el diente como geométricamente, hacia el círculo de la raíz, que es donde efectivamente parte físicamente el diente de engrane por motivos físicos, para que no se rompa, ¿ya? Para eliminar estas concentraciones de esfuerzo. Entonces, hay dos definiciones. El círculo de base, que justamente es de donde parte el diente de engrane, y después está el círculo de la raíz, que es de donde parte físicamente con el material el diente de engrane. Bueno, estos dos dientes de engrane se topan en un punto. Se fijan aquí, cuando estos topan los dientes para engranarse, para transmitir la potencia, topan en un puro punto, ¿ya? Y ese punto se llama, como dice aquí, el punto de paso. El punto donde se tocan los dos dientes de engrane, ¿ya? Y a partir de este punto de paso se definen muchas cosas. La tangente común, que es esta línea, ¿ya? Que es tangente a los dos dientes de engrane en el punto de paso, ¿ya? Después, la línea de acción, que es perpendicular a la tangente común. Entonces aquí yo hago 90 grados y tengo la línea de acción. ¿Ya? Que es perpendicular a esta tangente común en el punto de paso. ¿Ya? Y bueno, el radio de paso se define como la distancia entre el centro del engrane y este punto de paso. Y eso se llama radio de paso. Y ese radio de paso es súper importante porque al final de cuentas esa es la medida que yo utilizo para estas ecuaciones que están aquí. Estos radios que están aquí son respecto a el radio de paso, a este punto de aquí. ¿Por qué? Porque si yo mido la distancia hacia el borde del diente del engrane, esa parte no está transmitiendo potencia. Por lo tanto, esa dimensión no va aquí, sino que el radio que va en esta relación de velocidades es el radio donde se transmite la potencia, que es justamente en el punto de paso. El punto de paso es donde se tocan los dos engranes y se transmite la potencia, se transmiten las cargas, se transmite la velocidad, ¿ya? Y si se fijan, si este engrane rota hacia allá, este otro engrane, porque como lo va a empujar hacia allá, ¿cierto? Al empujar este hacia allá, este rota en la dirección contraria. ¿Ya? Rota en la dirección contraria. ¿Ya? Importante eso. Bueno, volviendo a estas definiciones del punto de paso, ¿ya? El ángulo que forma la perpendicular, que es esta de aquí, es geométricamente, ¿ya? Esta línea de acá, que es, si este es el sistema X, Y, X, la dirección Y con esta línea de acción genera un ángulo, y ese ángulo se llama el ángulo de presión, el ángulo de presión. Y esa es una medida muy importante en el diseño de engranes. Profe, una duda con la imagen anterior. ¿Ya? Donde se define el círculo base del piñón, ¿por qué queda por fuera? Ya, porque la misma razón que si este círculo queda por dentro, ¿cierto? Para suavizar la geometría en este caso puede que quede por fuera, se tenga que extender. O sea, simplemente algo que tiene que ver con, de aquí parte la forma del engrane, la forma del diente, esta curva, ¿ya? Pero si yo lo terminara aquí, habría interferencia, porque este diente es más largo. Si te fijas, Claro. este diente, entonces para evitar esa interferencia física, se corre todo un poquito más para atrás. Entonces, está la parte matemática, que es cómo se define la línea de esta curva, y después viene la parte física, que es cómo hacer que el engrane sea compatible con la física, que no hayan interferencias, y ahí se modifica el diente para no concentrar esfuerzos y para que no haya interferencia. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bueno, siguiendo con el tema de la nomenclatura, ahora vamos a ver más detalles sobre este diente de engrane. Estos dientes tienen sus propias, cada geometría o cada parte del diente tiene sus propias nombres, su propia nomenclatura. Por ejemplo, el diente se divide, como ven aquí, en varias partes, ¿ya? Primero, si este es el círculo de paso, ¿ya? Que es el círculo donde hace contacto el diente, los dientes de engrane, o sea, este es el punto, si este es el punto de paso, por decirlo así, entonces todos estos puntos, esta línea que está aquí, es donde el diente engrane tiene contacto con el otro diente. Entonces, si este es el círculo de paso, a partir de este se miden varias cosas. Primero, la cabeza, el diente engrane, o adendum, es la distancia entre este círculo de paso y la parte más alta del engrane.
o la punta del engrane. Entonces, esto se llama cabeza. Y la raíz es la distancia entre la base del engrane, de donde parte el diente engrane físicamente, no del círculo de paso, sino que del círculo de la raíz, por decirlo así, círculo de la raíz, de donde parte físicamente el engrane, y eso se le llama raíz o dedendum, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar con estos dos nombres, adendum, dedendum. Entonces simplemente dividir el diente en dos, sobre la parte de arriba se llama cabeza o dedendum, y la parte de abajo se llama raíz o dedendum. El espesor del diente, que es el ancho efectivo de este diente, se mide aquí en la parte del círculo de paso. O sea, el ancho del diente, si se fijan, el ancho va variando. Aquí es más ancho que en la punta. Pero el ancho, por nomenclatura, se mide a partir del punto de paso. O sea, este es el ancho efectivo y este es el ancho al final que trabaja en el contacto. Entonces, este se llama el espesor del diente. Y este se llama el ancho de la cara, que es simplemente la dimensión de qué tan largo es el diente en esta dirección. Se llama ancho de cara. Y esto a veces se le dice F, por face, en inglés. Bueno, y en engranes rectos, lo que se genera, o sea, lo que se dice en la nomenclatura generalmente es que el chiquitito se llama piñón y el grande se llama engrane, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que esta palabra de piñón se repite mucho en la nomenclatura, generalmente el que tiene el diámetro más chico es el piñón y el que tiene el diámetro más grande es el engrane. Aunque los dos, estrictamente hablando, los dos son engranes, ¿cierto? Porque son engranes rectos, los dos son engranes, pero la nomenclatura para diferenciar cuál es el piñón igual, cuál es el más chico y cuál es el más grande, a uno se le dice piñón y al otro se le dice engrane. ¿Ya? Pero es lo mismo, o sea, este piñón es un engrane, ¿ya? Simplemente es la forma de diferenciar. ¿Ya? Y a este conjunto de dos engranes acoplados se le llama engranaje. Entonces, engrane, piñón, engrane, engrane, engranaje se le dice al sistema acoplado. Y bueno, importante, sobre estas dimensiones, el círculo de base es siempre más chico que el círculo de paso, obviamente. Esta línea de acción es fija, este ángulo de presión también es fijo, la velocidad en el punto de pase cumple esta relación, ¿ya? En este punto de contacto, ¿ya? Las velocidades tangenciales de los dos dientes tienen que ser la misma. Por cinemática, como está en un punto de contacto, la velocidad que tienen en este punto tiene que ser la misma para el piñón y para el engrane, porque tiene que estar, como está en contacto cinemáticamente, tiene que ser continuo. Por lo tanto, la velocidad angular del piñón o el radio del piñón es igual a la velocidad angular del engrane por el radio del engrane. O sea, las velocidades tangenciales aquí son iguales. ¿Ya? Son iguales. Y dice aquí, en el punto de paso, esta relación es constante y es fija y está dado por esta distancia del radio de paso del piñón y del engrane. ¿Ya? El ángulo de presión, como está puesto aquí, se define como el ángulo entre la línea de acción, que es esta línea verde, y la velocidad en el punto de paso, que la velocidad en el punto de paso es la velocidad tangencial, que la velocidad tangencial apunta en esta dirección, por lo tanto, el ángulo de paso es el ángulo que se define entre la dirección de la velocidad tangencial o la dirección tangencial del engrane y la línea de acción. Y este ángulo de paso es constante. ¿Ya? Es constante. Entonces, esto es un parámetro de diseño que pueden elegir y su valor está estandarizado, tal que los valores típicos son 20, 25 y 14,5, pero este valor ya está obsoleto. Entonces, este valor está estandarizado, este ángulo de presión, y generalmente es 20 o 25, y hay otras medidas que se pueden hacer para engranes más raros, si ustedes lo requieren, pero los estándares de diseño utilizan estos dos valores. Geometría del engrane, aquí podemos ver de nuevo todas estas constantes geométricas, la línea de presión, los círculos de base, los círculos de la raíz, del adendum, todo lo demás, vistos de otra forma. O sea, si aquí está visto de un puro diente, aquí lo pueden ver como en el engrane ya un poquito más completo. Simplemente yo les pongo varias imágenes para que ustedes puedan ir viendo estas cosas y como interiorizándolas cada vez que lo van viendo, de distintas vistas, ayuda a veces a mirar, a entender bien estas cosas. Aquí lo único que es nuevo que hay es el ángulo de ataque y el ángulo de salida, que son estos ángulos que se forman entre el punto donde empieza el contacto y donde termina. Y ahí se definen estos ángulos de ataque y ángulo de salida para el piñón y para el engrane. ¿Ya? Eso son lo único nuevo aquí, pero simplemente es como el ángulo del engrane o el porcentaje del engrane que está efectivamente trabajando en cada instante del tiempo. Ahora, como esto va rotando, los dientes se van turnando. O sea, fíjense que este diente tarde o temprano va a llegar a este punto y va a entrar al ángulo, a los ángulos de ataque,
y después va a salir por el ángulo de salida. Eso también tienen otros nombres, o sea, distintos autores o distintas traducciones pueden ponerlo de distintas formas, como ángulo de receso y ángulo de aproximación, para decir de distintas formas ángulo de ataque y ángulo de salida. Son las mismas cosas con distintos nombres, por temas de que se traduce distinto, distintos autores le llaman de distintas formas, porque el lenguaje es así. ¿Ya? Una nueva dimensión que sale aquí es la distancia entre centros, que la distancia entre centros es simplemente la distancia entre el centro del engrane y el centro del piñón, no tiene ninguna acción. Otra dimensión nueva es la longitud de acción, que es en la línea de paso, ya que la línea de acción, perdón, la línea de acción es la distancia que está trabajando de la línea de acción. O sea, si aquí empieza el contacto y aquí termina el contacto, esta línea, en la dirección de la línea de acción, se llama longitud de acción. Que la longitud de acción al final es la longitud que está trabajando, por decirlo así, porque por aquí va pasando el punto de paso. Si se fijan, el punto de paso se va moviendo por aquí, se va trasladando por esta línea. Se va transmitiendo de aquí para allá. Longitud de acción. Ahí está marcadito de dónde parte y dónde termina. Ya. En el caso de un piñón y una cremallera, si se fijan, el diámetro de paso en una cremallera tiende a infinito porque es plano, ¿cierto? Ya estoy pasando, si yo extiendo este diámetro y lo tiendo a infinito, va a tender al plano, a una línea horizontal. Entonces, si se fijan, para este caso límite, donde el diámetro de paso tiende a infinito, los dientes se vuelven rectos. O sea, la involuta pasa a ser una recta. También los dientes engranes pueden ser, en vez de convexos, ¿cierto? Pueden ser cóncavos. En el caso de una corona, donde los dientes engranes son internos. O sea, no es necesario que el diente engrane sea solo externo, sino que esto se puede extrapolar. Ahora, el diente, la forma es la misma, o sea, esta es la involuta. Simplemente que ahora, en vez de ser convexo, es cóncavo. Y ya, bueno, todas estas definiciones geométricas que vimos, ¿ya? Que vimos aquí, se pueden calcular porque la geometría está estandarizada y tienen estas formas. Si se fijan, la longitud de acción, que era esto que está acá, se puede calcular a partir de todos estos geometría del diente engrane, donde RP es el radio del piñón, RG es el radio del engrane, AP es el adendum del piñón, AG es el adendum del engrane, este ángulo del ángulo de presión, y esta es la distancia entre centros. Entonces, para yo poder calcular esta longitud de acción, que está aquí, tengo que saber todas las dimensiones del diente engrane, que están acá, el adendum, todo ese tipo de cosas, para poder calcular cuál es esta longitud de acción. O sea, al final, esta longitud de acción depende de la forma del diente engrane y de la distancia entre de la distancia entre, o sea, de los radios del piñón y del engrane, porque al final este C es la suma de RP más RG. C, lo voy a anotar aquí, C es igual a RP más RG. Entonces al final, esta ecuacióncita de aquí depende de RP, RG, AP, AG y el ángulo phi. Porque esto queda ya en relación a todo lo demás. Los ángulos de ataque y de salida, de aproximación y receso, que son estos ángulos que vimos aquí, ahí y aquí, también se pueden calcular, y si se fijan, también dependen de RG, RG, AG, AG y el ángulo de presión. En el caso del piñón, depende de esto y de esto. Y bueno, si se fijan aquí, ya las fórmulas geométricas se van volviendo cada vez más complejas. Pero la verdad es que estas fórmulas son fórmulas determinísticas geométricas, entonces, si bien son complejas, son estandarizadas. O sea, simplemente conociendo las dimensiones se pueden calcular automáticamente, que es simplemente resolver la geometría de esta involuta y de este diente engrane. Yo no les voy a pedir que hagan esto con detalles, porque hoy en día los software calculan automáticamente todo esto para que uno simplemente se preocupe del problema de diseño y no del problema geométrico. Ahora es importante entender la geometría por detrás, por lo menos verla una vez en la vida, para saber que cuando yo tengo un engrane, de dónde vienen cada una de las dimensiones, por qué son y cuáles son las dimensiones más importantes. O sea, cuáles son en verdad parámetros de diseño y cuáles son relaciones geométricas que dependen del estándar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, obviamente, si ustedes se dedican a fabricar engranes de forma industrial, ahí siempre es bueno saber la norma que está por detrás para no tener problemas, o para poder hacerlo de forma profesional.
Distancias diferentes entre centros. Hay un rango de distancia entre centros para los cuales se produce el acoplamiento. Que por ejemplo, si esta distancia entre dos centros, que es esta distancia que está aquí, yo la puedo ir moviendo. Y si los separo mucho, ya no van a entrar en contacto, porque si la distancia entre centros es muy grande, van a perder el contacto. Entonces lo ideal es que C sea igual a RP más RG más una tolerancia que le voy a poner E. Donde acá, claro, yo puse que C igual a RP más RG porque este es el caso ideal, pero en la realidad uno puede tener una pequeña tolerancia que simplemente para hacer que el contacto, por ejemplo, no haya interferencia, o por temas de manufactura, por distintos motivos yo podría darle una tolerancia, o por temas constructivos. A veces es necesario poner tolerancia a las cosas, o a veces incluso estas dimensiones tienen cierta tolerancia. Entonces, eventualmente, puede que la distancia entre centros sea un poquito más grande o más chica. Lo importante es que la distancia entre centros tiene que ser tal que los engranes entran en contacto, porque si ustedes los separan mucho, ya no se va a transmitir la potencia. Y cambio la distancia entre centros, modifica el ángulo de presión, y dice, a mayor distancia, mayor ángulo de presión y menor longitud de acción. Entonces a mí me interesa que estén lo más juntos posible, porque yo quiero que el ángulo de presión permanezca constante, pero que la longitud de acción sea lo más grande posible, para que la carga se reparta en una mayor cantidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, si esto está muy pegado, puede que haya interferencia, entonces por eso existen las tolerancias. Holgura. Holgura juego, que de nuevo aquí se define como la medida del juego entre los dos dientes engranados a lo largo de la circunferencia del círculo de paso. Entonces, aquí, entre este ancho y este ancho, puede haber una diferencia. Bueno, la holgura es la diferencia que tiene esta medida con esta. ¿Ya? Porque si fueran exactamente las mismas, yo podría tener que los dientes cuando engranan, aquí cuando hay un engrane, se apretan. Entonces no tiene movimiento, queda apretado y no pasa. Entonces generalmente se le da una holgura, que este ancho del espacio sea ligeramente mayor al espesor del diente, para que exista una pequeña separación, para que el diente no quede apretado, apresionado, o se enganche y que se estanque el sistema. O sea, se pare el movimiento, ¿ya? Se trabe. Entonces, existe holgura juego, y también existe otra holgura aquí, ¿ya? Donde existe una diferencia entre el círculo de base y el círculo de paso, con el mismo motivo que yo les mencionaba para hacer este tipo de visualizaciones, y también porque si el diente es muy largo, puede que haya interferencia con el círculo de base. Entonces yo muevo el círculo de base para que no haya interferencia, y ahí genero otra holgura. Entonces hay dos formas de ver la holgura, o juego. Una entre el ancho del espesor, y otra entre el círculo de base y el círculo de la raíz. ¿Ya? Entonces hay distintas medidas de holgura, y al final cada una de estas dimensiones también tiene sus propias holguras, porque la fabricación no es perfecta. Entonces, dependiendo del método de fabricación, cada una de estas medidas puede tener sus propias tolerancias, sus propias holguras, sus propios juegos. ¿Ya? Entonces, dice aquí, las tolerancias de fabricación impiden que la holgura sea nula, obviamente, porque al usar materiales reales y procesos de manufactura reales, no siempre voy a llegar a la geometría perfecta, por lo tanto, hay tolerancias. Más nomenclatura, ya un poquito más yéndonos a lo que tiene que ver con los parámetros de diseño. Si este es el círculo de paso, esta distancia entre un diente y el otro se llama el paso circular, ¿ya? Y se mide como el espesor del diente más el espesor del ancho de separación, que es igual a pi por d dividido en n, donde este es el diámetro del círculo de paso, y este n es el número de dientes que tenga el engrane. El paso base es similar a esto, pero medido aquí en la base. No medido en el círculo de paso, sino que medido en el círculo de base. Entonces, el paso base se mide respecto al círculo de base, y es la distancia que tendrían los dos dientes de engrane, pero medido en el círculo de base. Y es simplemente pi por el diámetro del círculo de base, o sea, este diámetro que se mide desde el centro del engrane hasta aquí, diámetro de base, dividido en el número de dientes. Y finalmente está el paso diametral. El paso diametral es una definición que divide el número de dientes dividido en el diámetro. Número de dientes dividido en el diámetro del círculo de base, y esto es igual a pi dividido en pc. Al final, este paso diametral lo que hace es eliminar este pi y dejar n dividido en d.
Y este paso diametral se mide en pulgada a la -1, porque número de dientes es un número, y el diámetro está medido en unidades de longitud, pero en pulgadas porque es el estándar estadounidense. En la ISO, nosotros no utilizamos el paso diametral, sino que utilizamos el módulo. En el sistema internacional se utiliza el módulo, y el módulo es D dividido en N, mientras que el paso diametral era N dividido en D, el módulo es D dividido en N, ¿ya? Que también se puede escribir como M es igual a 1 dividido en PD, considerando que el PD hay que convertirlo desde 1 pulgada a 25,4 milímetros. Y todas estas cosas están relacionadas geométricamente. Por ejemplo, el diámetro de base está relacionado con el diámetro de paso con el ángulo de presión. ¿Ya? Entonces, el paso de base, o sea, el paso base, está relacionado con el paso circular por esta ecuación, por el ángulo de presión. Entonces, al final, todas estas ecuaciones están vinculadas. Entonces, yo conociendo una cosa, conozco todo. Entonces, generalmente lo que se hace es que en diseño de engranes se define el módulo o el paso diametral, dependiendo si ustedes están trabajando con el estándar SI o en el estándar estadounidense, ¿ya? Y yo definiendo esto o estandarizando esto, ya, automáticamente tengo todas las otras dimensiones, porque definiendo esto, ya, y dejando esto como mi variable de diseño, automáticamente tengo el diámetro, automáticamente tengo el paso circular. Ahora, en tema de diseño, estas dos cosas yo las puedo variar como yo quiera, ¿ya? Lo importante es que yo las varíe de tal forma que el módulo permanezca constante en el valor que yo quiero, ¿ya? Pero una vez que yo defino un módulo, automáticamente defino el paso circular. Por lo tanto, si automáticamente defino el paso circular, automáticamente defino el paso basal si es que definí un ángulo de presión. Pero el ángulo de presión yo les dije que está estandarizado en ciertos valores. Por lo tanto, uno elige para el ángulo de presión con qué estándar va a trabajar, con 20 o con 25, y con eso automáticamente, yo conociendo el módulo, puedo conocer todas las otras dimensiones. Paso circular, paso basal, porque está todo dado, está todo relacionado. Entonces, solamente una de estas cosas se utiliza como el parámetro de diseño, y generalmente o es el módulo si es que trabajan en el sistema SI, o es el paso diametral si trabajan en el estándar estadounidense. Ya. Y cuando yo tengo engranes acoplados, que es el engranaje, o sea, dos engranes que están transmitiendo potencia, tiene que cumplirse que el módulo del engrane tiene que ser igual al módulo del piñón, cosa que sus dientes sean compatibles. O sea, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, ¿ya? Para que estos dos dientes de engrane se acoplen, o sea, para que este sistema de engranaje funcione, el módulo del piñón tiene que ser igual al módulo del engrane. Si no son iguales, un diente va a ser mucho más grande que el otro o mucho más chico y no se van a acoplar. Por lo tanto, para que yo pueda acoplar engranes, los módulos tienen que ser iguales. Si los módulos son iguales, los pasos diametrales son iguales, y el ángulo de presión también tiene que ser igual. ¿Ya? Estas son las condiciones que tienen que tener dos engranes para poder acoplar. Tal que yo puedo reescribir la razón de velocidades como la división de los diámetros de paso o del número de dientes. ¿Ya? Entonces yo conociendo el número de dientes, puedo conocer la relación de velocidades. Ahora, no confundan, esta M se refiere a módulo, mientras que esta M se refiere a relación de velocidades. Entonces, M sola, módulo, ¿ya? Y MB, razón de velocidades, ¿ya? Esta es la nomenclatura que utilizan los autores de los libros guías que utilizamos, por eso la repetí, pero tengan en cuenta, razón de velocidades, MB, módulo M sola. ¿Ya? Y la razón de engranes, bueno, también, y queda en función del número de dientes. Esa es la gracia, que todo queda en función del número de dientes. Al final, el signo depende en qué dirección está girando cada cosa. O sea, si uno está girando en una dirección y el otro en otro, uno es más y otro menos, y así. Hay estándares para los engranes. ¿Qué significa eso? Que los módulos métricos o el paso diametral están estandarizados. El estar estandarizados, hay herramientas de fabricación que fabrican engranes en ciertos módulos. Por ejemplo, si yo quisiera un módulo de 4,5, eso no existe. Por lo tanto, no puedo tener engranes de 4,5 porque no está la herramienta de fabricación de engranes de 4,5. Entonces yo tengo que basarme con los módulos que existen. Y los módulos que existen generalmente son valores enteros, ya del 2 hacia arriba,
y valores como 0,3, los que ven aquí, para valores más chicos que 1 o más chicos que 2. Y si se fijan, está el estándar estadounidense y el estándar metro. Pero lo que me está diciendo, por ejemplo, esta imagen, es que en el caso de paso diametral, esta imagen que está aquí, es respecto al paso diametral, que me dice que entre más pequeño sea el paso diametral, más grandes son los dientes de engrane. Si se fijan, estos son los dientes de engrane para un paso diametral muy grande o para un módulo muy chico. Cambio al revés. Cuando el módulo es muy chico o el paso diametral es muy grande, porque acuérdense que estas eran inversas, uno es inverso del otro, ¿cierto? El tamaño de dientes en este caso sería muy pequeño. O sea, un gran paso diametral significa un módulo métrico muy chico, significan dientes muy pequeñitos. ¿Ya? Dientes muy pequeños. Entonces, al final, esto del módulo métrico o del paso diametral es el parámetro de diseño que yo tengo que elegir. O sea, yo tengo que elegir con qué voy a trabajar. Y esto ya es un parámetro de diseño que yo tengo que definir a partir de las limitaciones de la norma. O sea, yo podría elegir cualquiera de estos mientras esté en el estándar, porque si está en el estándar significa que existen las herramientas de fabricación tal que el engrane se puede fabricar. ¿Ya? Importante. Tal que el engrane se puede fabricar. Y a partir del estándar de diseño, si utilizo los estándares de diseño que están aquí, definidos, ¿ya? Que utilizo estos valores que están definidos y fabrico con la herramienta definida, ¿ya? Yo puedo definir todas las otras dimensiones. Por ejemplo, el ángulo de presión 20 o 25, si es que yo utilizo el estándar. Paso fino te recomienda que sea 20. Estas son recomendaciones. Especificaciones de ACMA, donde ACMA es la Asociación de Manufactura de Engranes de Estados Unidos. Entonces, ACMA define un estándar de diseño para engranes. El adendum lo define como 1/PD o 1 por módulo. Entonces, si se fijan, para yo calcular todas estas dimensiones del engrane, que eran como todas estas dimensiones que vimos en el diente engrane, que eran un montón de cosas, como estos radios del entalle, como el espesor, el adendum, todo este tipo de dimensiones que vimos, si yo elijo el estándar de diseño, todo está dado. Fíjense aquí, y la fórmula es relativamente simple, porque si es 1,25 PD, significa que es 1,25 por módulo. Ahí está la formulita regular. Por lo tanto, el estándar de diseño me simplifica la vida. Hasta la holgura están dadas. Radio de filete está dado. O sea, este radio que está aquí está dado. El ancho mínimo está dado. La holgura está dada. Bueno, también hablamos en la clase anterior que existía este perfil de la involuta. Este perfil de la involuta tenía la gracia, esta curva de involuta, tenía la gracia que minimizaba el contacto entre los dos dientes para hacerlo más eficiente, tal que fuera un puro punto de contacto para transmitir la fuerza. Sin embargo, en la realidad, muchas veces el círculo de base, que es donde parte la involuta, puede estar más arriba que el círculo de la raíz, como pueden ver aquí. Entonces, la porción que está por debajo del círculo base es una parte que no es involuta. Entonces, esta parte de aquí no es involuta, porque está por debajo del círculo base. Siendo el círculo de base, voy a rayarlo, este que está acá, el círculo de base del piñón, está acá. Entonces, si se fijan, el círculo de la raíz, que es donde parte el diente, está por debajo, existe una diferencia. Y el perfil que tiene el engrane por debajo en este punto no es involuto. Y como dice aquí, interferencia ocurre en la parte del diente que no es involuta, porque la parte que el diente es involuta, el contacto es un puro punto, pero en la parte que no es involuta puede haber interferencia, como en este caso. En este caso los dientes chocan, porque aquí esta parte no es involuta, tal que hay una interferencia y el sistema se traba. O sea, aquí hay un contacto, no puede seguir transmitiendo movimiento. Entonces lo que hay que hacer aquí es modificar este diente para que no interfiera y poder transmitir la potencia correctamente. ¿Ya? Y bueno, para remover esta interferencia, se le hace un rebaje a los dientes. Y dice, el rebaje debilita la zona de mayores solicitaciones del diente. Eso es lo malo. Se pueden existir varias formas de eliminar la interferencia. Uno es justamente hacer rebaje, que significa aquí en esta parte, yo remuevo material para que el diente pueda
pasar sin interferir. Y eso se le llama rebaje. El problema del rebaje, como dice aquí, es que si esta es la parte más solicitada del diente, suponiendo que si aquí se transmite la fuerza, ¿cierto? Aquí va a haber una fuerza, al final esta fuerza genera un momento flector. Y entre más largo sea el brazo, mayor el momento flector. ¿Y dónde es el momento flector es máximo? Bueno, en la base del diente. Por lo tanto, si yo debilito la base del diente, estoy debilitando el diente, o sea, estoy disminuyendo su resistencia. Entonces, para evitar esta interferencia, para evitar este problema, para evitar que el círculo de base quede por arriba del círculo de la raíz, se define un número mínimo de dientes tal que se evita la interferencia. Entonces, si ustedes diseñan sus engranes con el número mínimo de dientes calculado con esta fórmula, pueden evitar la interferencia y evitar este problema de tener que debilitar el diente en esta parte. Y para calcular el número mínimo de dientes, para evitar la interferencia, se utiliza esta expresión de Lipp, que es una formulita que vincula este K, que depende del tipo de diente, esto lo vamos a realizar a continuación, del ángulo de presión, y sería todo. Entonces, para piñón y cremallera la expresión se simplifica hasta que está acá. Aquí hay un ejemplito, para 20, por un ángulo de presión de 20, el número mínimo de dientes es 18. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, porque como esto es una fórmula que está estandarizada y solamente depende de si el diente está recortado o no y del ángulo de presión, se puede fácilmente calcular. Y como ven aquí en estas tablitas, hay el número de dientes recomendados para evitar interferencia. Este es, al tiro de tabla uno puede saber cuál es el número mínimo que tienen que tener los dientes de engrane en el piñón, que es el más chiquitito, para evitar interferencia. Entonces, si ustedes tienen un ángulo de presión de 20, el número mínimo de dientes de engrane en el piñón tiene que ser 18. Y aquí hay otro ejemplo un poquito más completo, que dice el número mínimo de dientes de piñón para eliminar interferencia entre un piñón con diente, a profundidad total, K igual 1, a 20 grados, este caso aquí, y los engranes de varios tamaños a profundidad total. Entonces aquí lo que dice un poquito es variar la cosa. O sea, ¿qué pasa si, o sea, perdón, es relacionar el número mínimo de dientes del piñón con el número máximo de dientes del engrane? Entonces, si yo estoy por debajo de 18, supongan tienen 17 dientes, aquí te está recomendando un número máximo que puede tener el engrane para evitar interferencias. Si ustedes pasan de este número, para estos casos, ya van a generar interferencias. O sea, al final, yo incluso si no utilizo este número mínimo de dientes, que es 18, puedo buscar una forma de evitar la interferencia para el número de dientes más chicos que 18. Como 17, tengo que evitar el número de dientes del engrane, del más grande, o sea, si el piñón es el chiquitito, el engrane es el grande. Tengo que evitar que el número de dientes del engrane sea más grande que esto, para evitar la interferencia. ¿Ya? Ahora el tema es el siguiente, que a medida que yo voy haciendo más chico el engrane, va disminuyendo este número. Significa que la reducción también va disminuyendo, porque aquí, para 17 dientes y para 1300 dientes, el n máximo, o la razón de velocidad máxima, Nmax, que yo puedo obtener es estos 1309 dividido en estos 17. Entonces, la razón es bastante grande. Pero para este caso de aquí, el MB máximo que yo puedo obtener con 13 dientes de engrane, sin interferencia, es relativamente poco, es menos de 1. Entonces aquí yo puedo obtener una relación de engranaje de velocidades de menos de 1. Además, en el caso de que ustedes necesiten aún así generar dientes de engrane con valores muy chicos de diente, ¿ya? Y quieren evitar la interferencia para que esto funcione, pueden modificar el diente de engrane. Y al modificar el diente de engrane, se hace esto de K. Este K que dice con profundidad completa, significa que el diente no está modificado, y este K 0,8 significa que yo modifiqué el diente y lo recorté. Y para recortar el diente, se utiliza este procedimiento que está acá. Entonces, lo que hago yo es modificar el diente de engrane, para que no interfiera. Y para eso, la ACMA, que es el estándar de diseño que estamos revisando, para diseño de engrane, define coeficiente de modificación X a partir del adendum, y aquí hay una formulita. Entonces, este coeficiente de modificación X lo que me hace es
disminuirme el tamaño del diente, el adendum, acuérdense que el adendum es esta parte, pero con estos factores de modificación yo recorto el diente. Entonces, llego a esos casos donde cae igual 0,8, el diente recortado. Y al recortar el diente, puedo evitar la interferencia. O sea, esto empieza, ya no va a interferir, ya no se va a generar ya no se va a trabar el mecanismo. Entonces, estos factores X lo que me permiten a mí es modificar el adendum. Este es el adendum original, sin recortar, y este es el adendum recortado por este factor X. En un caso, el del piñón se alarga aquí, en este caso, fíjense que este se alarga porque es más X, en el caso del engrane aquí se achica, menos X. Entonces estas son las fórmulas para modificar los dientes engranes. Entonces al final, la profundidad total no cambia, o sea, la distancia entre centro y donde está el punto de paso, eso no cambia, porque la suma de estas dos cosas sigue siendo la misma. O sea, yo aumento el tamaño de uno y recorto el otro, ¿ya? Tal que no modifique el contacto, sino que solamente la forma del diente para evitar interferencia. Y aquí hay una pequeña regla que dice, para que un engranaje no sufra interferencia, tanto el piñón como el engrane deben cumplir la siguiente condición, donde este RB es el radio basal. Acuérdense que estaba el diámetro de base, entonces existe el diámetro de base, también existe el diámetro del círculo base, también existe el radio de base, que simplemente es dividirlo a la mitad, y eso se puede calcular así. El radio de la raíz, que sería el diámetro de la raíz, pero dividido en 2, y este es el adendum. Y por norma de diseño, el adendum es igual al módulo. ¿Ya? Recuerden que esta norma de diseño que está aquí dice que el adendum A es igual a 1 dividido en PD o 1 por módulo. Por lo tanto, yo puedo revisar esta formulita si se cumple. Si esto se cumple esta condición, el engranaje no va a sufrir interferencia. Y a partir de esto, la interferencia es más crítica para el piñón que para el engrane, porque si se fijaron aquí, el que tuve o sea, volvamos, el que tiene el número mínimo de dientes es el piñón. Entonces, este piñón, al final, es el que yo tengo que diseñar para evitar la interferencia, porque entre más chicos sean los dientes de engrane, mayor la interferencia. Fíjense que aquí dice el número mínimo de dientes de engrane, o sea, la interferencia está vinculada con el número mínimo de dientes. Si yo tengo pocos dientes, va a haber interferencia, porque los dientes van a tener que ser, va a suceder esto que está acá. Entonces, lo que puedo evitar, o sea, lo que puedo hacer yo es cumplir estas relaciones que están aquí para evitar la interferencia y revisarlo. Entonces puedo hacer para el caso general o revisarlo automáticamente para el piñón a partir de esta ecuación que simplemente aquí dice radio de base del piñón, radio raíz del piñón. Estas P significan piñón, 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 y aquí sería el adendum del engrane. Entonces, con esta formulita, o esta acá, ustedes pueden verificar que el engranaje no sufre interferencia. Si el engranaje sufre interferencia, recuerden, el sistema se puede trabar, o puede haber un impacto aquí, se puede remover material, se está debilitando el diente, es algo que yo quiero evitar. Yo lo que recomiendo, si se puede, siempre diseñar con el número de dientes más grande al número mínimo, y ya si es que necesitan la geometría muy extraña y es totalmente necesario modificar el diente engrane, ya, ahí lo recorto. Recuerden que recortar el diente de engrane significa también una dificultad más al momento de fabricar. Porque yo tengo que fabricar esto ya por fuera del estándar, que puede ser un poquito más complicado. Tengo que tener en cuenta que tengo que alargar este diente, recortar este, entonces puede que sea más complicado en todo sentido. Por eso, si yo puedo evitar la interferencia geométricamente como diseñador, mejor. Ya. En engranes también se define la razón de contacto, que la razón de contacto es la cantidad promedio de pares de dientes en contacto. O sea, cuántos pares de dientes de engrane, aquí, cuántos de estos pares están en contacto en cada instante de tiempo. Aquí. La longitud de acción Z, recuerden que era esta dimensión, que decía dónde parte el contacto y dónde termina el contacto entre dientes. ¿Ah? Que la razón de contacto es esta longitud de acción dividido en el paso de base, que también se puede ir despejando en función del paso circular o en función del módulo, si es que yo lo quiero respecto al módulo métrico directamente. Ahora, ¿por qué yo quiero calcular esto, esta razón de contacto?
porque con esto puedo obtener información del engrane bien importante. O sea, si la razón de contacto MP es igual 1, significa que hay solamente un par de dientes contactando. ¿Qué significa eso? Que cuando aquí empiezan a tocar, esto ya terminaron de contactarse. Entonces, siempre es un puro par de engranes los que están contactándose. Ahora, eso no es deseable. ¿Por qué? Porque van a tener impacto, va a tener juego, y muchas veces puede que el contacto no sea tan preciso, entonces va a terminar de tocarse un diente engrane y el otro no va a alcanzar a empezar a tocar. Por ejemplo, si esto está mal construido o tiene tolerancia muy grande, ese juego es malo porque me debilita más el diente, hace que vibre más el sistema, que haya ruido, que se hayan condiciones de impacto, entonces eso aumenta la carga dinámica sobre el diente engrane. Si yo quiero evitar que MP sea igual a 1, quiero que haya más pares en contacto, tal que la recomendación es que MP sea siempre mayor o igual a 1. Mayor a 1. Entonces, si MP es mayor a 1, significa que la carga se reparte entre varios dientes. Y aquí hay una recomendación de diseño que dice que MP ojalá que sea mayor a 1,4 y menor a 2. Entonces aquí un pequeño resumen de la geometría del engrane, resumen de las medidas de todo lo que hemos visto y de las medidas más importantes. Aquí importante para estándar SI, el diámetro de paso, ¿ya? Que es el diámetro que tiene el engrane hacia este círculo, este punto de paso, el diámetro que tiene de ahí a ahí hasta este punto, se puede calcular como el módulo por el número de dientes. Entonces yo una vez defino el módulo y defino el diámetro paso, automáticamente estoy definiendo el número de dientes. O al revés. Si yo defino el módulo y defino el número de dientes, automáticamente estoy calculando 1. Si yo quiero saber otro tipo de dimensiones como el diámetro de la cabeza del engrane, que es como este diámetro externo más grande, lo puedo calcular de esta forma, como el diámetro de paso, más 2 veces el adendum, que es igual a el módulo multiplicado por el número de dientes más 2. Ahora, ¿por qué me interesaría a mí conocer esta dimensión? Bueno, porque yo tengo que fabricar estos engranes, los tengo que fabricar en el mundo real. Y para fabricarlo yo tengo que comprar el material. Y el material tiene que ser al menos de este tamaño. Por lo tanto, calcular el diámetro de la cabeza es importante para lo que tiene que ver con la compra del material mismo para fabricar el engrane. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con la geometría del engrane. La geometría del engrane es bastante compleja. Son bastantes parámetros, bastantes expresiones, bastantes razones para evaluar el engrane y todo lo demás. Pero la gracia es que como la geometría está tan estudiada, está muy estandarizada. Entonces, al final del día, yo como estudiante tengo que verlo una vez en la vida, ¿cierto? Entender qué es cada cosa, para yo después utilizar asistentes de diseño que me calculen todo lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo aquí le pongo dimensiones a este diente engrane, puedo consultarle al software que me calcule todas las dimensiones automáticamente y que me genere la geometría. Lo importante es que yo sepa, por ejemplo, qué es qué. Si aquí me está diciendo el diámetro externo, el diámetro de paso, que yo sé que pitch diameter es diámetro de paso. Entonces, yo tengo que saber lo que me está diciendo el software. Tengo que saber qué significa cada una de estas cosas. Pero por suerte, los software modernos, ya más complejos, también te dicen qué es qué. Si se fijan aquí, te está diciendo qué es DF, qué es DE, qué es DA, te lo está marcando, te está diciendo. De todas formas, ustedes tienen que saberlo para que puedan interactuar bien con los software. Ya. Sin embargo, hasta ahora solamente hemos hecho un análisis geométrico y cinemático, o sea, de cómo se mueven las cosas, pero sin embargo todavía no nos hemos ido al mundo de las cargas, de la dinámica, de la transmisión de fuerza. Solamente hemos visto la geometría del diente, de por qué el diente tiene esa forma, cómo diseñar los dientes, sobre el estándar de diseño. Eso fue lo que hemos visto hasta ahora. Ahora tenemos que hacer conversar eso con la física. ¿Ya? Física. Todo esto era geometría, ahora vamos a la física. Si yo tuviera, en el caso de la palanca, ¿cierto? Que este era el caso de la palanca, que era el caso de ejemplo de esto, y yo aplico una fuerza aquí, ¿cierto? Esto me va a generar un momento respecto a este punto, y esto va a empezar a rotar. ¿Ya? Y aquí fíjense que está el torque queda relacionado con esta fuerza
por el brazo, ¿cierto? Bueno, en el caso de los engranes es similar. Entonces, si yo tengo aquí un torque que rota, y se transmite hacia acá, ya, respecto a su centro, como está aquí, va a existir aquí una fuerza tangencial, tal que voy a estar transmitiendo el movimiento. O sea, aquí va a haber una fuerza tangencial que fuerza por brazo, principio de la palanca, va a hacer que el siguiente elemento se mueva. O al revés, si este es el que está impulsando, que haga lo mismo. Al final, si este es el impulsor o este es el impulsor, simplemente aquí va a haber una fuerza que se va a estar transmitiendo en el punto de paso. Este punto de paso es súper importante porque aquí se transmite la fuerza y se transmite el movimiento. Ahora, como los dientes de engranes tienen esta forma especial de la involuta, lo que va a pasar es que aquí en el punto de contacto también se va a generar una carga en la dirección del diente. ¿Ya? Entonces, vamos a volver hacia el ejemplito, este es el dibujo. Aquí en el punto de contacto, si se fijan, como este es un puro punto de contacto, la fuerza en verdad se transmite normal a la superficie, o perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la fuerza va a tener componentes, La fuerza real se transmite en esta dirección, ¿cierto? Tal que existen dos componentes, la radial y la tangencial. Y por eso se genera aquí una fuerza total que va en la dirección del ángulo de presión. Si se fijan aquí, el ángulo de presión es el que al final genera esta componente radial y tangencial. Volvamos hacia atrás para recordar todo esto de la línea de acción, para entender esto bien. Si aquí yo tengo mi par de dientes engranados, este es el punto de paso, ¿ya? La línea de acción, que es por donde se transmite la fuerza total, fíjense aquí, es aquí normal a la superficie, ¿ya? O perpendicular a la tangente común. Entonces, si se fijan, la diferencia entre la velocidad en el punto de paso, que esta es la velocidad tangencial, y esta línea de acción, estaba por este ángulo de presión que habíamos visto anteriormente, que vimos en la clase anterior. Entonces, ese ángulo de presión me genera a mí que existan fuerzas en la dirección tangencial y en la dirección radial. Entonces, voy a definir como esta es la fuerza total, esta es la fuerza radial y esta es la fuerza tangencial. Ahora, por acción y reacción, si yo tengo una fuerza aquí en la punta, aquí en la base, ¿qué voy a tener? Voy a tener una fuerza que va a reaccionar a esta en la dirección contraria, para que esto esté en equilibrio, y el momento, que va a generar el movimiento. ¿Ya? Porque al final el engrane se supone que está fijo, no se puede desplazar en el espacio, o sea, yo no puedo hacer que el engrane se mueva en el espacio linealmente, sino que solamente rote, eso es lo que yo quiero. Por lo tanto, el grado de libertad aquí es solamente el grado de libertad angular. El ángulo es el único grado de libertad. Tal que aquí en el punto de apoyo tiene que haber reacciones de fuerza que eviten que esto se mueva linealmente en el espacio. Acción y reacción. Acción y reacción. Y yo puedo descomponer esta fuerza en sus componentes radiales y su componente tangencial. Lo mismo para el punto de apoyo. Lo mismo para el punto de apoyo. Y el diámetro para el cual se mide, se calcula esta fuerza, tiene que ser el diámetro de paso. Diámetro, o se puede dejar un poquito más claro, y se pueden calcular las cosas. Por ejemplo, la fuerza tangencial, por este principio de la palanca que yo le estaba mencionando anteriormente, la fuerza tangencial es simplemente el torque en el impulsor dividido en el radio. ¿Ya? Esto no cambia. Porque al final de cuentas, torque es igual a fuerza por radio, donde W se usa como fuerza, pero eso es lo que te está diciendo. Entonces, esta WT es directamente el torque dividido en el radio. Esa componente no cambia. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, esta es la componente que
me importa a mí porque está vinculado con la carga en el engrane, con el torque que yo estoy intentando transmitir, con el momento de transmitirse. Y esta carga radial que esta componente que ocurría por este ángulo de presión que se genera entre los engranes, este ángulo de presión, dada la forma del diente engrane, simplemente se calcula como WT, que es la fuerza tangencial, por la tangente del ángulo. Entonces yo puedo calcular todo relativamente fácil. Y la fuerza total también se puede calcular como WT dividido en coseno del ángulo, que es simplemente la trigonometría del ángulo de presión. Entonces al final, si bien aquí yo genero un ángulo nuevo y la geometría es compleja, la transmisión de fuerza no es compleja. ¿Por qué? Porque una vez yo conocido el torque de entrada, ya conozco la fuerza tangencial. Y si conozco la fuerza tangencial, puedo determinar la fuerza radial y puedo determinar la fuerza total en el diente engrane. Y estoy listo. Entonces al final, este es un parámetro de diseño porque yo lo elijo, y a partir de este parámetro de diseño y de estas variables de diseño, porque este es el número de dientes que yo controlo, este es el paso diametral, que también lo puedo dejar expresado con el módulo, puedo hacer 2TP dividido en módulo por n, acuérdense que este es inverso, para la unidad de SSI, y con eso me doy cuenta que vinculo cargas con geometría. Ya, entonces continuando, ahora vamos a ver engranajes helicoidales. Y un engranaje helicoidal, a fin de cuentas, es simplemente el engrane, pero que tiene el diente que sigue una trayectoria helicoidal, o sea, es una hélice. Ahora, fíjense que el diente ya no es recto, no es como el caso que veíamos aquí, donde el diente, vamos a ver, aquí, bueno, era una buena imagen, donde el diente es paralelo al eje del engrane, sino que ahora el diente no es paralelo al eje del engrane. Fíjense que el diente se va, perdón, el diente tiene una dirección que no es paralela al eje del engrane. Y ese ángulo que se genera entre el eje del engrane, que sería la dirección hacia allá, y dirección del diente sería justamente el ángulo de la hélice. Fíjense ahora que el diente se va desplazando y va moviéndose en forma de hélice por el engrane. Y para que yo tenga dos engranes acoplados, en el caso de los engranes helicoidales, fíjense que las hélices tienen que estar en direcciones opuestas. Fíjense aquí la hélice va hacia allá, y en este caso la hélice va hacia allá. A eso se le llama sesgo. El sesgo es justamente esto como dirección de la hélice en la que va. Ahora, se fabrican de la misma forma, porque a fin de cuentas, si yo tomo este engrane y lo doy vuelta, se vuelve en el sentido derecho. Si yo lo doy vuelta de nuevo, se va hacia el sentido izquierdo. Pero para que estén acoplados, sus sesgos tienen que ser en direcciones opuestas, para que se puedan acoplar correctamente. Y esa es la única diferencia que tienen los engranes helicoidales geométricamente, que se genera este ángulo de la hélice que me desplaza a mí la dirección del diente, y al existir este ángulo, ahora se vuelve un poquito más compleja la geometría, porque el ángulo de hélice genera que exista un paso axial y un paso transversal. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto avanzan los dientes? ¿Cuánto avanzan los dientes tangencialmente y cuánto avanzan los dientes axialmente? O sea, el diente está aquí, pero termina acá. Entonces aquí hay un avance en la dirección transversal y también, perdón, axial, y también hay un avance en la dirección tangencial, ¿ya? Porque donde el diente parte y donde el diente termina, está desplazado en dos direcciones. Por lo tanto, hay dos pasos que se definen. El paso transversal, que está puesto aquí, que es el paso entre los dientes de engrane, como visto como si fueran engranes rectos, ¿cierto? Entre un diente y el otro. Y el paso axial, que se mide aquí como una distancia entre donde parte el diente y donde termina. ¿Ya? Fíjense aquí que están las dos dimensiones, paso axial, así respecto a geometría, y paso transversal. Y también existe un paso normal, que ese sería como diente a diente en la dirección de los dientes. Fíjense ahí. ¿Qué distancia hay entre los dos dientes de engrane? Pero en la dirección de los dientes. Entonces, todo esto, fíjense ahí,
Esa es la relación que tiene, paso normal va ahí. Está relacionado con este ángulo de hélice porque me desplaza la dirección de los dientes. Entonces me desplaza la dirección de los dientes. Y la relación entre estos, entre estos pasos, ¿ya? Se pueden ver aquí, están relacionadas con el paso normal. Y también aquí hay una relación entre ángulos de presión, porque ahora van a existir dos ángulos de presión, uno que es tangencial y otro que es normal, por la misma razón de que el diente se desplaza, ¿ya? Hay dos direcciones, tal que todo se descompone en dos. Pero todo se puede descomponer en dos, y de esta forma todo queda relacionado con estas formulitas que queda, que el paso, el ángulo tangencial, perdón, está relacionado con el ángulo de presión normal, de esta forma, perdón, con el ángulo de presión que uno pone en el software de esta forma, o que definía anteriormente, y eso se relaciona con el ángulo de presión normal mediante el ángulo de la hélice. Ahora, todo esto es geometría, ¿ya? La geometría es simplemente cambiando los sistemas de coordenadas, viendo que esto tiene un desplazamiento hacia allá. Ya. Bueno, y para el caso de la transmisión de fuerzas en engranes helicoidales, es similar a los engranes rectos, solamente que ahora, dado que existe este ángulo de hélice, existe fuerza, una componente de la fuerza que se transmite en la dirección axial. Porque si ahora yo tengo este diente engrane que se va desplazando axialmente, también hay una componente de la fuerza que va cambiando. Porque fíjense que si ahora yo aplico una carga sobre el diente engrane, ahora para que sea perpendicular a la superficie, o sea, sea normal a la superficie, ¿ya? Va a tener que estar en una dirección que tiene tres componentes. ¿Ya? Fíjense, si el diente va hacia allá y yo aplico la fuerza aquí, ahora tengo tres componentes. Una componente axial, una componente radial y una componente tangencial. Problema 3D. Por lo tanto, ahora, para los engranes helicoidales, se generan cargas axiales, ¿ya? Si esta es la fuerza que se aplica en la dirección del diente, fíjense aquí que, dado estos ángulos de presión, tangencial y normal, y el ángulo de la hélice, se generan las componentes radial, axial y tangencial. Radial, tangencial y axial. ¿Y que de qué dependen? Bueno, dependen de estos ángulos. Del ángulo de presión normal, del ángulo de la hélice, del ángulo tangencial, y eso sería todo. Y donde esta WT, acuérdense que WT sigue siendo, en este caso sigue siendo simplemente torque dividido en el radio de paso, este radio de paso siempre. Entonces, este todavía sigue siendo igual de fácil de calcular, la componente tangencial o la carga transmitida. Esto no cambia, ¿ya? Esto no cambia. Simplemente ahora, si yo quiero obtener todas las componentes, tengo que yo justamente calcular esto. O sea, si quiero la componente total, tengo que esta dividirla en coseno de phi del ángulo de presión normal por coseno del ángulo de la hélice. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo sacar esto? ¿Cómo sacar esto? Bueno, esto yo lo defino geométricamente porque yo puedo elegir el ángulo de la hélice, yo lo elijo, y este se calcula a partir del ángulo de presión con esta fórmula que yo también lo elijo. El ángulo de presión yo lo elijo, por lo tanto el ángulo de presión normal queda relacionado con el ángulo de hélice. Ya. Eso respecto al análisis de carga. ¿Ya? Antes de que veamos esfuerzos, ya porque si ya sabemos la geometría, ¿cierto? Ya sabemos la geometría, ya la conocemos, cargas, también las conocemos, y nos dimos cuenta que era relativamente simple. Ahora viene a calcular esfuerzos para el diseño, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos falta por ver. Pero vamos a ir a lo que deberíamos hacer nosotros, o lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, para la tarea, que es utilizar el software. O sea, no vamos a estar dibujando el engrane en el computador como con todas las definiciones geométricas. Yo se los presento porque existe y eventualmente el día de mañana que ustedes no tengan la herramienta computacional o etcétera, etcétera, y tengan que dibujar todo a mano, sepan hacerlo, que puede pasar. Pero, dado que nosotros somos ingenieros del siglo XXI, tenemos herramientas computacionales que nos facilitan el trabajo, y una de esas es el software que utilizamos de Inventor. Entonces, si ustedes se van a Inventor, en el pestaña de diseño, en el ensamblaje, pestaña de diseño, hay un botón especial para engranes.
Y si yo lo aprieto, primero me va a pedir que lo guarde, ¿ok? Assembly, no, assembly 10, no, ya existía el 10, assembly 100, y me va a abrir una ventana de diseño de engranes. Una ventana de diseño de engranes. Y esta ventana, ¿cuál es la ventaja que tiene? Es que primero me permite a mí construir el engrane geométricamente a partir del estándar de diseño que yo elija. ¿Qué significa eso? Que si estos estándares de diseño que yo les mostraba del ACMA ya están programados, ya se programó esto, cosa que yo simplemente tengo que definir las principales parámetros de diseño o variables de diseño que a mí me interesan, y a partir de esas se calcula todo lo demás. Entonces, aquí dice guía de diseño sobre qué quiero utilizar yo para diseñar. Si quiero utilizar el módulo y el número de dientes, la distancia entre centros, una corrección, o solo el módulo. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo voy a fijar y qué es lo que voy a poner, me calcula todo lo demás. Porque si se fijaron, todas estas relaciones geométricas dependen de sí, o sea, son tan relacionadas. Entonces, por lo tanto, existen muchas formas de abordar el problema de diseño de engranes, porque uno puede fijar una cosa y dejar que la otra sea su área de diseño, o al revés. Entonces, por ejemplo, si yo voy cambiando aquí estándar de diseño, el software me va fijando algunas cosas y otras las va dejando libres, para que yo las pueda editar. Las que me va dejando libres, las deja como un cuadrado blanco donde yo puedo editar, y las que son bloqueadas, me las pone gris y yo no puedo modificar. Por ejemplo, el estándar de diseño aquí es número de dientes, que significa que yo puedo modificar todas las otras variables, pero el número de dientes se va a calcular a partir de todas las otras variables. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, si yo pongo módulo número de dientes, me va a fijar el módulo y me va a fijar el número de dientes, y yo todo lo demás lo voy a poder mover. ¿Ya? Entonces, al final, ustedes eligen qué quieren fijar y qué quieren que les calcule. ¿Ya? Entonces, lo que uno fija es el resultado de la ecuación, el resultado de la matemática, y lo que uno quiere definir, al final es tu variable de diseño, o tu parámetro, o tu requisito. Por ejemplo, si yo quiero una caja reductora con razón de velocidades de 3, aquí le pongo 3. Y eso me va a decir que la relación de los engranes va a ser de 3. O sea, este MB, que yo les mostraba acá, va a ser 3. Por lo tanto, si estos 3 ya me está definiendo varias cosas, ¿cierto? Ya, entonces si yo fijo 3, puedo elegir módulo. Y fíjense aquí que si yo elijo módulo, aquí apretando esta flecha, me salen los que existen, los que están por norma, los que existen de verdad. Ahora, puede que yo acá en el taller de mecánica no pueda fabricar engranes con 0.06 milímetros porque es muy chico y no existe en el taller la herramienta para fabricar. Pero yo estoy seguro que van a poder encontrar uno de 1 milímetro, o de 2 milímetros, o de 3 milímetros, porque esos sí están. Entonces, si ustedes quieren fabricar en el taller de mecánica, tienen que ir a preguntar al taller de mecánica qué módulos métricos pueden fabricar los engranes. Y ellos les van a decir qué módulos métricos tienen dependiendo de la herramienta que tengan disponible. Ahora, si ustedes imprimen 3D o cortan el láser, pueden elegir cualquiera de estos porque el corte láser y la impresión 3D es preciso a lo que ustedes pongan aquí. Pero si ustedes quieren maquinar, van a tener que ir a preguntarle al taller o a la maestranza en el futuro qué herramientas tienen para fabricar o qué módulos pueden fabricar. ¿Ya? Y yo les recomiendo hacer esa pregunta antes de, porque al final es mejor preguntarlo antes y diseñar en base a lo que existe que elegir algo que no existe y tener que ir yendo maestranza por maestranza preguntando si tienen la herramienta o tener que comprar la herramienta que sale caro. O sea, puede salir caro. Que al final, si yo fabrico un puro engrane o un puro engranaje y compré la herramienta para fabricar un puro engranaje, es una pérdida de dinero. Ahora, si yo tengo que fabricar 1000 engranes, voy a tener que calcular cuántas herramientas tengo que comprar para poder fabricar esos 1000 engranes, porque las herramientas con el tiempo se van desgastando, se van rompiendo, entonces esto de elegir bien el módulo métrico tiene varias consecuencias de diseño y de manufactura y de procesos por detrás, así que tomen esta decisión responsablemente. Si se fijan, yo al definir esto, la distancia entre centros se me fija. También puedo elegir el número de dientes. ¿Ya? Si elijo el número de dientes aquí, ¿ya? Por ejemplo, si le pongo 40, cancelar, automáticamente me calcula aquí cuál debería ser el equivalente, calcular, fíjense ahí se actualizó, para poder cumplir esta relación de diseño. Entonces, obviamente, 40 por 3, 120. Entonces, si se fijan, yo puedo aquí utilizar este software para que me haga todo el cálculo por detrás. El ángulo de presión también lo puedo modificar. Aquí por estándar. Entonces, si yo aprieto aquí, puedo ver cuáles son los que existen. Aquí existen más de los que yo les mostré, obviamente, pero
yo les recomiendo guiarse por 20 o 25 porque los demás están medio obsoletos. ¿Ya? Están medio obsoletos. Y con esto yo puedo calcular, y aquí me va a decir, por ejemplo, en esta pestañita al lado, me va a decir las dimensiones. Por ejemplo, el círculo de adendum, me va a decir el círculo, el paso diametral, el círculo de paso, perdón, el diámetro de paso, me va a decir el diámetro de la raíz, me va a decir las tolerancias, las correcciones, todo el tipo, todas esas relaciones geométricas me está diciendo aquí. Ignacio Moreno me pregunta, pero profe, ¿cómo puedo saber qué módulo elegir según diferentes requerimientos de torque? Ya. Lo que tiene que ver con cargas lo vamos a ver en la clase siguiente porque hoy día era la clase de geometría, la próxima va a ser la clase de análisis de carga y de diseño como tal. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ir viendo, ahora estamos viendo la geometría para partir y después vamos a ir viendo lo que lo vamos a relacionar con la carga y el diseño mecánico, ¿ya? Porque esto de engrane es bastante materia, es bastante extenso, entonces hay que ir avanzando de a poquito. Bueno, volviendo a este tema de la ventana, yo sé que me pasó un poquito en el tiempo, pero veámoslo para que ustedes puedan jugar con esto. Si ustedes aquí aprietan aquí Preview, en Preview ustedes pueden ver el detalle de todas las dimensiones del engrane para los dos componentes de engrane. ¿Ya? Y pueden ver, por ejemplo, cómo está acoplado. O sea, todo esto que yo les mostraba con geometría, lo pueden ver aquí con animaciones para ver si su contacto de vientre está bien. ¿Ya? Pueden ir cambiando sus dimensiones para ver, por ejemplo, esta es la línea de acción. Ahora para el caso, pueden ir ustedes viendo el detalle de la unión. ¿Ya? Entonces al final este software tiene esa ventaja que yo puedo, a partir de los parámetros de diseño, las variables de diseño, puedo ir diseñando todo mi engrane automáticamente sin tener que dibujarlo yo a mano o hacer los sketches yo estar dibujando, sino que puedo utilizar esta herramienta para diseñar geométricamente el engrane. También la puedo usar para calcularlo, pero el cálculo lo vamos a ver después, más adelante. ¿Ya? Yo les recomiendo que partan jugando con esto, lean la tarea para saber qué tienen que hacer. Y bueno, es verdad, las clases al principio van a estar un poquito áridas porque tenemos que ver todo esto con detalle, pero una vez que terminemos de ver ya la geometría de los detalles, ya vamos a ir a lo que tiene que ver con más la parte práctica, que es lo que tiene que ver ya con diseño como tal. ¿Ya? Pero tenemos que tenemos que revisar por lo menos una vez toda la geometría y la matemática por detrás. ¿Ya? Eso, chiquillos, estamos por hoy. Estoy atento a cualquier pregunta que tengan y seguimos el día jueves. ¿Ya?